se estremeció el tren y él sintió golpes y luego un silencio de muerte. El río de sangre, la gente guindando, dice que inclusive había gente guindando en un árbol porque los últimos 3 vagones uno cayó como encima de un árbol, entonces había muchachitos guindando de... Familias enteras que murieron. Entonces, por ejemplo, en el barrio San José, en Alajuela, dicen que hay casas que quedaron solas porque se murió todo el mundo. Monseñor Claudio Bolio está organizando un turno en Cartago a beneficio del asilo de ancianos. Como Monseñor había sido cura párroco en Santa Bárbara de Heredia y en Alajuela, lo querían mucho. Y Monseñor pidió a la Norden un tren para llevar a los viajeros más cómodamente y en forma directa de Alajuela a Cartago. Mi abuelita estaba embarazada del segundo hijo. Ellos se montaron en Alajuela, pero resulta que como los 3 primeros vagones eran de Heredia y los otros eran de Alajuela. Pero como ella estaba embarazada y llevaba una chiquita pequeña, mi abuelito le dijo, no, vámonos para los primeros. Y ellos quedaron en el segundo vagón. Por eso se salvaron, digámoslo así. Decía papá, que iba en el tren, que tomó una velocidad tan terrible a partir de la Puebla, que él se pensó, en Santo Domingo me bajo y me devuelvo a pie. Las mujeres asustadas rezaban y algunas hasta lloraban, porque consideraban que estaban en un gran peligro. Los hombres también muy asustados y comentaban que iba a suceder una desgracia, pero ellos venían muy atrás, jamás el maquinista ni el conductor los iba a escuchar. Así que cuando pasaron por Santo Domingo tampoco se detuvo. Como una curva y luego siguió como una recta y otra curva. El tren iba muy rápido y no pudo dar esa curva, entonces por eso los 3 últimos se descarrilaron. Entonces los 3 vagones de atrás, que eran con la gente de Alajuela, se volcaron. Uno quedó volcado a este lado de la vía, el otro se fue aquí en el cañón ese del Virilla y el otro quedó abrazando el puente. Dice mami que ella se acordó que le dijo, no, agárrela duro. Y sí la agarró, pero ya, y como mi abuela estaba embarazada, entonces mi abuelo agarró a mí, pero la chiquita siempre se golpeó porque era mucha gente. Cuando ya venían cerca del puente, se estremeció el tren y él sintió golpes y luego un silencio de muerte. Y cuando él se dio cuenta, estaba cerca del puente, ya un poco hacia la ladera, y con el brazo destrozado. Tendones, músculos, huesos, de todo. Vienen, choca, se descarrila, se sueltan los vagones de Alajuela por el impacto y la máquina sigue con los 3 vagones de Heredia. Después del puente hay una leve cuestita, ahí se detuvo, se bajó la gente, mucha gente de Heredia se bajó a colaborar y se quedaron ahí. El conductor, un señor de apellido Facio, se bajó a ver qué pasaba y se devolvió y le dijo al maquinista, váyase para San José para que pida ayuda. Entonces el tren con gente de Heredia y los 3 vagones se fue para la estación del Atlántico y allá se terminó ahí se terminó el viaje. Alguien que estuvo muy cerca, cuando se dio cuenta del accidente, mandó al hijo a la iglesia. El padre de Tula, misa, se fue con todos los feligreses, sobre todo varones, a ayudar
al lugar de los hechos. Dice que el río era rojo. El río de sangre, la gente guindando, dice que inclusive había gente guindando en un árbol, porque los últimos 3 vagones, uno cayó como encima de un árbol, entonces había muchachitos guindando Y después decía mami que ella se acordaba mucho de los estañones, donde estaban los brazos, las piernas, las cabezas. El 15 de marzo en Alajuela hubo una ceremonia donde habían más de 115 personas fallecidas. O sea, imagínense 115 féretros ahí haciendo fila. Era una cosa muy, muy desastrosa. Familias enteras que murieron. Entonces, por ejemplo, en el barrio San José, en Alajuela, dicen que hay casas que quedaron solas porque se murió todo el mundo. Entonces la gente, a los vecinos tuvieron que llegar, repartir los perros, repartir las gallinas porque no quedó nadie. La Northern Railway Company, que era la dueña del ferrocarril al Atlántico, era una empresa muy poderosa en este país. Era la empresa más grande del país, tenía mucho poder. Y no se sabía si la Norden se iba a defender y no les iba a dar. Entonces muchos presentaron la indemnización, muchísima gente. Tenían un abogado, don Teodoro Picado White, ese fue el abogado, el principal, el que dio muchas indemnizaciones. Y les dieron 200 colones, pero eso se los dieron como hasta los 6 años después. No fue así como inmediatamente, ¿verdad? Le dieron una indemnización de 1.500 colones, con eso se ayudó para construir una casita. Pero apareció el documento que yo quería, que eran las declaraciones que dieron los pasajeros en los juicios que hubo. Y la mayoría de la gente decía, el tren iba demasiado rápido, demasiado rápido. Desde que salió de Alajuela iba muy rápido. Papá decía, el tren pasaba y se levantaba el polvo del camino y las hojas secas de los árboles. O sea, era algo increíble. Y la gran cantidad de gente. En eso tuvieron culpa el maquinista, que tenía que encargarse de la carga del tren, y el conductor, que era el que manejaba y que le imprimía la velocidad y el freno y demás.